y gracias por suponer que puedo aportarles algo a gente de otra especialidad que en la que la verdad no estamos en el propio. A veces no tenemos una normalidad en la facultad y decimos que la toxicología atraviesa todas las especialidades, pero con algunas claramente están como más atravesadas, especialidad y con otras un poco menos. Como ustedes digo, tenemos algunos cuantos puntos de contacto, pero después de esta invitación me senté a leer un poco del tema, porque dije, bueno, a ver, mi idea era ver si podía contar algo del tema del consumo y que tenía que ver con lo que era consumo y el consumidor donante. En este tiempo trabajamos acá con el servicio de infectología y teníamos muchos pacientes en común. En algún momento teníamos el 37% de nuestros pacientes eran portadores. Así que era un problema importante que teníamos y trabajábamos con en este momento de Pedro Can, trabajamos mucho y trabajamos todo el tiempo. La evolución de ambas enfermedades hizo que ya prácticamente tuviéramos pacientes en común y hoy en realidad probablemente tengan con los toxicólogos en común pacientes como tienen comprendido de la especialidad, pero ya no es esta cosa porque desaparecieron los consumidores endovenosos, por ejemplo. Entonces eso hizo que cambiara mucho la población de pacientes que teníamos y por ende nuestra relación con esta especialidad. Voy entonces a tratar de hacer una introducción a cómo nosotros vemos el consumo de sustancias y qué es lo que vemos, porque me parece que cuando uno va a evaluar un posible donante y cuando uno realmente ve, yo recuerdo hace muchos años y por ahí así, trabajando por el 99, 2000, trabajamos en algunos ahí. Eran algunas discusiones de cómo se denominaban algunos donantes como para poder incluirse dentro de fluidos. Y bueno, la verdad que hay un universo de consumidores, pero no son solamente consumidores de cocaína, marihuana y el bien ebrio de la sangre, ¿no? Que eran de lo que yo evaluaba cuando me puse y me senté a leer un poquito para la presentación de hoy. Así que bueno, la idea es poder hacer un pantallazo de lo que es el universo del consumo de sustancias y después tirar algunas cosas como para que por ahí pensemos juntos para ver si se puede dar una vuelta más de a eso o si el universo es un poco más grande del que llegamos a cuando había ahora, cuando estábamos hablando. Nosotros hablamos de consumos problemáticos y no porque creemos básicamente para pasar con las flechitas, esto es para puntera. No con esto es solo puntero, ok. Hablamos de consumos problemáticos básicamente porque creemos que es un consumo que no es problemático. Y cuando uno piensa, por ejemplo, en alguien que consume un poco de vino en la comida, es un consumo no problemático. Hoy por hoy igualmente tenemos evidencia de que un poco de vino en la comida no es, como decía un prosa nuestro, un poquito de vino en la comida hace bien, sino que hay evidencia clara de que se necesitaría tanto vino para que pudiera tener algunos de los efectos antioxidantes que sean incompatibles con la vida. Por lo tanto, una copita de vino no hace daño, pero tampoco nos aporta nada concreto. Pero claro que tenemos gente en otro lado mirándonos. Bueno, bienvenido, no estuvo con lo que, pero hay claramente consumos que no son problemáticos. Tenemos muchos consumos transitorios de comprimidos. Los argentinos nos gusta mucho consumir medicamentos. Tenemos algunos riesgos que suelen mostrar, pero tenemos una población polimedicada y sobremedicada. Y no son solo algunos que por ahí uno tiene claramente evidencia de que tienen alguna alteración, como por ejemplo un paciente que está medicado con, no sé, un gramo de aspirina por día, no podría dar cáncer, o alguna otra medicación específica. Tenemos una población polimedicada y sobremedicada, una población que prescribe y recomienda medicamentos todo el tiempo.
tarjeta de médico al taxista y estaba con un dolor lumbar. Y el taxista le preguntó, ¿qué médico? ¿Cómo está así? Digo, bueno, qué sé yo, factores de años, era uno claro. Y me dice, ¿por qué no se toma un ibuprofeno de 600 cada 8 horas? El taxista a mí, vestido de médico y después de confirmar que era médico. Es decir, esa recomendación que uno le hace, nos hace nuestras madres, nos hacen nuestros familiares, nos hacen nuestros vecinos, nos hacen el encargado del edificio, nos hace el taxista, digamos que es algo instalado en la sociedad, pero los médicos también poliprescribimos. Entonces tenemos una población con récord, por ejemplo, del consumo de clonazepam. Tenemos una cantidad de consumo de clonazepam que es inadmisible para la población que tenemos. Y además más delicada, porque es frecuente que muchos colegas prescriben el clonazepam, una benzodiazepina con una vida media de más de 20 horas para dormir. Es decir, hay una pésima prescripción como inductor para mantenimiento, si eres un ansiolítico pobre para dormir, por lo tanto, digamos que prescribir clonazepam para trastornos del sueño es no haber apelado a un libro de farmacología hace mucho tiempo, ¿no? Y esto lamentablemente nos ocurre. Entonces, pero es muy frecuente que por ahí uno tiene una contractura muscular y pela el cuartito, ¿no? Que le recomendó a alguien, incluso siendo médico, y se toma, y un poquito de orán, se hace bien, caliente, y esto lo come mejor. Entonces, eso también es un consumo no problemático. Pero tenemos otros que son problemáticos que los vamos a clasificar ahora. Pero además, es frecuente que la gente hable de drogas. Y a mí hablar de drogas, la verdad es que cada vez me entusiasma menos, por varios motivos. Uno de ellos es porque cuando la gente piensa en drogas se limita claramente a las sustancias ilegales. Uno piensa en drogas, piensa en cocaína, marihuana, LSD, paso. Heroína, algunos, largó ahí. Y la verdad es que se nos enferman y mueren muchas más personas por sustancias legales que por ilegales. No pensamos en el cáncer que produce el tabaco y entonces, bueno, vamos a hacer una estadística todo. No. Nosotros el año pasado tuvimos 1000 intoxicados por alcohol en un solo año. En esta ciudad. 1987 puntualmente. Intoxicados por alcohol en un solo año. Tuvimos 32 por marihuana. No quiero decir por favor con esto, no parece que la marihuana es buena para algo, Si tiene potencialidad medicinal, lo tendrá que evaluar la gente que se dedica a hacer investigaciones en fármacos, pasará las 4 etapas y entrará en una forma de farmacovigilancia, pero humana, claramente la marihuana no tiene ningún beneficio. Sin embargo, tuvimos 32 en todo un año. No es que no tenemos problemas con la marihuana en la calle, en el colegio secundario y en las universidades. Tenemos mucho, pero no es un cuadro de intoxicación. Y se nos murieron 2 el año pasado por haber mezclado alcohol con éxtasis. ¿Sí? Es una situación pésima. Y entonces, insisto, se nos enferman y mueren más personas, incluso en agudo, por legal que por ilegal. Pero el problema pareciera que sigue siendo las ilegales. Por eso, si hablamos de sustancias psicoactivas y las definimos como cualquier sustancia que incorporada al organismo produce una alteración del estado de conciencia, bueno, entonces todas las ilegales, las del alcohol, el tabaco y los psicofármacos. ¿Sí? Dicho esto, entonces, y tenemos completado el título, podemos avanzar un chiquitín y vamos a definir un poquito, para ponernos rápidamente de acuerdo como los americanos habían clasificado a través del DSM-4 en uso, abuso y dependencia, hoy reagrupados con el DSM-5 en uso, consumo no problemático, abuso y dependencia, consumo problemático. Uso lo definimos rápidamente, para ponernos de acuerdo, que esas sustancias que consumidas no producen un efecto evidente, no me lo produzcan efecto, sino uno evidente, lo es otra cosa de vino, no se emborracha, pero produce una disminución de los reflejos, produce alteraciones en el pensamiento, produce un montón de disminuciones en la capacidad de reacción.
Providente no, entonces yo excuso. Si abuso, lamentablemente el ejemplo sobre todo los adolescentes, chicos que están consumidos toda la semana, que no ven en el colegio, novio, no, una relación familiar como tiene el adolescente hoy, y salen el fin de semana, salen el viernes y vuelven a las 8 o 9 de la mañana porque a las 5 no se pueden parar. Eso es abuso, claramente. Y la dependencia es cuando el organismo se adaptó tanto a la sustancia que hace síntomas cuando la suspende. Que por ejemplo la pastilla para dormir. ¿Sí? Alguien toma todos los días una pastilla para dormir y el día que no tiene pastilla, no duerme. ¿Estamos? Siempre es dependencia. Del universo de los que consumen algo, del total del universo de los que consumen algo, o beber un poquito de vino, o es alcohólico, de ese universo, el 72, 73, 74% hacen uso de la sustancia. Un 22, 24, dependiendo de las estadísticas, hacen abuso y de un 3 a un 5 depende. Por lo tanto, es un iceberg. Lo que vemos es esto, los fines de semana esto con los chicos. Pero la gran mayoría usa y está instalado el consumo de sustancias en la sociedad. En distintos niveles de la sociedad, por ahí distintos tipos de sustancias, pero la totalidad de la sociedad atravesada por el consumo de alguna. El alcohol puede variar un poco. Niveles socioeconómicos y culturales más altos, whisky importados, más vodka, más champán. Los niveles más desfavorecidos, más tetrabric, pero alcohol, cerveza, todo. Y con las sustancias pasa lo mismo, más abajo, más paco, más arriba, más cocaína, clorhidrato del bueno o de la buena, ¿sí? Pero atravesado todo. El éxtasis por ahí un poquito más arriba, bueno, funciona como para alrededor de 180 pesos, con lo que es el nivel y la entrada de los boliches para bailar música electrónica arriba de 300, así que digamos que no accede cualquiera ni a los lugares ni a la sustancia para consumir, así que está más arriba en el nivel socioeconómico cultural, pero atravesamos la totalidad. Nosotros decimos que para que haya realmente un problema con el consumo de sustancias se tienen que dar 3 situaciones. Si no se dan las 3 situaciones, no tenemos problema. El primer problema que se tiene que dar para los toxicólogos es la existencia de una sustancia psicoactiva o más. Los psiquiatras por ahí hablan de otros fenómenos compulsivos como la adicción al juego, la adicción al trabajo, al sexo, a la computadora. Nosotros creemos que tiene que haber sustancias, sino lo demás son compulsiones. Tiene que haber sustancias, pero que quede claro que la sustancia no es el problema. Nunca es el problema. El problema no es el alcohol, el problema es el que toma alcohol. El problema no es la existencia del paco. Si yo dejo un paquete de cigarrillos acá arriba, la verdad que no hace nada el paquete de cigarrillos. Para aquel que nunca fumó, puede andar con un paquete de cigarrillos en el bolsillo todo el día, no produce efecto. Se requiere que alguien agarre la sustancia y la consuma. Por lo tanto, el problema está siempre acá, no acá. No se trata de aislar a la persona para que no esté en contacto con la sustancia, para que la sustancia no lo muerda. No. Se trata de resolver el problema de la persona para que no quiera la sustancia. Es probable que alguno de ustedes nunca fumó, pero seguramente alguna vez en la adolescencia probó. Claro que nunca se ha probado cigarrillos. Pero no todos los que probaron terminaron fumando. Es decir, el problema es el cigarrillo. La nicotina tiene una capacidad altísima de generar dependencia, sí, claro, pero el problema no es el cigarrillo. La gente que probó y no fumó, no tuvo un problema con la nicotina. ¿Sí? Por lo tanto, hoy sabemos que hay gente con disposición biológica y psicológica para enfermarse. Hay algo genético, cargado también, tipo de papá considera el alcohol y lo que hemos comentado. Pero además hay una disposición psicológica. Se enferman algunos, no todos. Entonces hay gente que tiene capacidad de enfermarse y otros que no. Creo que hay gente que dice, no, a mí el alcohol no me gusta, me pongo velando para brindar con el cumpleaños. Bueno, nunca va a ser alcohólico.
es probable que por ahí te fume dos paquetes de cigarrillos, pero alcohólico no va a ser. Entonces se requiere una disposición de ambos tipos para enfermarse. Y además se requiere un entorno social facilitador. Y lamentablemente tenemos un entorno social muy facilitador. Para tener algunos datos, somos el primer consumidor del mundo de gaseosas. Nadie consume tantas gaseosas como los argentinos en el mundo. Consumimos 135 litros de gaseosas por habitante y por año. Un problema grave. Ustedes saben que cada vez se sabe más sobre el azúcar, incluso algunos cardiólogos están hablando de que es peor el azúcar que la sal. ¿Sí? Por lo que tenemos un problema grave con el tema de la gaseosa. Somos el tercer país consumidor de alcohol de América. El tercero, después de los canadienses y después de los chilenos. Y porque bajamos, nosotros del 2010, bajamos un poquito al 2014 en el consumo de alcohol. Consumimos 9.3 litros de alcohol absoluto por habitante y por año. Casi 10 litros. Bajamos, estábamos en 9.8 y los chilenos se mantuvieron en 9.5. Pero además consumimos mal el alcohol. Porque, por ejemplo, consumimos casi la mitad de lo que consumen los rusos. Pero los rusos consumen desde el lunes a la mañana al domingo a la noche, parejito todo el año. Los argentinos, de lunes a jueves a mediodía, consumimos a razón de 3 litros por habitante y por año de alcohol puro. Pero de jueves a la tarde al domingo a razón de 15 litros. Y además no hay nadie que le haga entender a un argentino que no puede ir a un restaurante, tomar alcohol, utilizarlo y manejar. No es caso. A mí eso no me pasa. No, me gusta el alcohol, no, nada. Lo tenemos incorporado. Por lo tanto, este contexto es complicado. Y acá es donde cada uno de nosotros somos responsables y podemos además hacer algo, porque de esas sustancias es claro que nosotros no podemos hacer nada y que los gobiernos tampoco. No vamos a hablar de nuestro para no meternos en problemas de política. Estados Unidos, nadie puede dudar que desde la guerra de Nixon a esta fecha ha hecho una inversión multimillonaria en millones de dólares luchando contra el narcotráfico. Algunos más grandes deben acordar los helicópteros entrando en algún país centroamericano hablando de lucha, en nombre de la lucha contra el narcotráfico. Y Estados Unidos sigue siendo el principal consumidor de sustancias ilegales del mundo. Es decir, que no le funciona esto de la lucha contra el narcotráfico. No le funciona, que dijo que los mexicanos, que las fronteras, que si resulta que hay muchas mulas, que los conejos cruzan la frontera cargados de cocaína, que los submarinos no tripulados, ahora son los drones o las narcopalomas. Bueno, digamos que alguien le lleva a Estados Unidos las sustancias. No le funcionó la lucha contra el narcotráfico, nunca y le sigue funcionando. Por último, no va a funcionar a nosotros. Entonces, ¿para qué seguimos gastando plata luchando contra el narcotráfico? Empezamos a luchar, a poner dinero para luchar contra la demanda. Seguimos luchando contra la oferta. Por eso estamos haciendo el contrario. Podríamos luchar contra la demanda y entonces romperle el negocio a alguien. Porque vieron que cuando quisimos hacer las cosas bien con el tabaco, logramos disminuir el consumo, que ya no se fume más, acá ven nadie fumando, en los boliches, en los bares, ven nadie fumando adentro. ¿Por qué? Porque la gente tomó conciencia cuando hicimos las cosas bien. Y no pueden ser prohibidos para el trabajo. Alcanzó con hacer buenas campañas de prevención de sumario. Entonces, bueno, por eso tenemos que plantearnos si estamos haciendo las cosas bien, si queremos hacerlas bien con el tema de las sustancias o no. Pero entonces, desde este contexto, donde estamos polimedicados y donde consumimos de una manera increíble psicofármacos y donde publicitamos la medicación. La medicación no requiere publicidad, se necesita, no se necesita. Si se necesita, un médico la prescribe, un farmacéutico la dispensa. ¿Para qué precisamos publicidad? ¿Tienes para aumentar la venta? ¿No?
Y entonces llegamos a conclusiones como, por ejemplo, hay medicamentos que le dicen a la gente, come mal, papas fritas, huevos fritos, milanesa, ¿no? Y después con 40 gotitas, no hace falta ponerle el nombre, pero todos nos acordamos de algunas gotitas efectivas. Y le dicen a la gente, come mal. Le dicen a la gente, despertate con una sonrisa, con un tipo de aspirina, uno parecía que se levanta feliz. A la gente con el alcohol le dicen, la cerveza es el sabor del encuentro. Digamos que tenemos algunos problemas de conducta como sociedades difíciles. Nosotros habíamos logrado que se presentaran 2 proyectos en la Cámara de Diputados para prohibir la publicidad de alcohol y de medicamentos. Vieron que a nuestro diputado le cuesta, bueno, recuerdo a los distintos bloques para votar algo en conjunto. Acá se pusieron de acuerdo todos los bloques en que este año no se trataba ninguno de los 2 proyectos. Entonces, digamos que hay otros intereses que nos atraviesan lamentablemente y que influyen en este contexto social. Fíjense los datos que tenemos del país y fíjense si no son realmente alarmantes. El 84% de la población de 18 a 24 años consume alcohol. Aún peor, el 42% de la población de 12 a 17 consume alcohol. Yo les recuerdo que en nuestro país el alcohol para menores de 18 está tan prohibido como la cocaína y la marihuana. Supongo que eso no nos asusta, ¿no? Como no hay sanción, nos ocupamos de una sanción para la marihuana. Porque todavía no estamos de todo acostumbrados, algunos van a por la calle oliendo marihuana. Unos años más y se nos acabó el problema. Los chicos toman cerveza y normal que tomen cerveza. Ustedes no van a escuchar con padres, les digo un chico de 17 años, bueno, poder tomar cerveza, que no entra en la cabeza de nadie, se toma. Los padres le compran la cerveza para hacerla previa a los chicos. Y le ponen cerveza en los cumpleaños de 15. Porque los chicos le dicen, si no hay cumpleaños, si no hay alcohol en tu cumpleaños, no vamos. Entonces la nena va a la casa, y su papá le dice, ¿cómo si los chicos no vienen? No, pero no, aparte de decir que le ponemos, no vienen y se van. Porque no hay alcohol. Entonces va a decir, cumpleaños 15, una sola vez, pero con alcohol por la necesidad no gana. Entonces le proveemos contra la ley alcohol a los chicos de 15 años. Es decir, que tenemos un contexto realmente complicado. El 17% de la población de 18 a 24 consume marihuana. Datos esenciales de DRONAC, y estos datos de estas edades son de los colegios. El 5% de la población de 25 a 34 años consume psicofármacos sin prescripción médica. Fíjense cómo baja con los años. ¿Saben por qué? Después de los 35 años tiene un médico que la receta de los separan. El 7,2% de la población argentina consume psicofármacos. El 7,2% de la población argentina. Y la mayoría en nombre del sueño. Pero el problema del sueño que tenemos son normalmente por problemas de hábitos. No tenemos malos hábitos que nos llevan a no dormir más. Es cierto que hay gente que realmente tiene problemas. Pero si resulta que tenemos problemas, cuando nos a las 10 de la noche, tomamos alcohol y nos acostamos a dormir con el televisor o con el teléfono en la mano, bueno, es difícil que con todos esos estímulos, más haber sonido y acostarnos con el estómago lleno, más alcohol, vamos a dormir mal. Sin duda, aunque tomemos el ribotril, pero tomemos algunos clonazepam. Entonces, con esta población, es muy raro que el problema sea, fíjense el dato de este hospital, año 2014, guardias solamente. Ustedes saben que en este hospital
El servicio tiene 3 dispositivos, un dispositivo de guardia activa 24 horas, donde tenemos 2 psicólogos de guardia activa, que hacen guardia 24 horas cada uno, y son 2 en simultáneo, pero nosotros no tenemos guardia 24 horas desde la creación del servicio en 1984. Y siempre hicimos la guardia partida, 12 horas al día y las otras 12 horas a la noche otro día, pero son 2. Y después tenemos el dispositivo de consultorio externo, donde tenemos profesionales médicos, psicólogos, médicos psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, tenemos licenciados en ciencias del ambiente, pero bueno, la psicología va acá, muchas cosas y consumo sustancias, pero somos en total 42 profesionales nombrados, es un servicio grande, y además tenemos una sala de internación, que es la única en la ciudad de Buenos Aires, que se haga en el segundo piso, cuando nos toca la internación, debieron estar 10, pero bueno, bien como es la busca, así que terminamos 108 y sin baño, como vamos a tenerlo, y la única sala que tenemos internacional, así que bueno, por eso el volumen de pacientes que tenemos es mucho, pero esto es exclusivamente en el dispositivo de guardia. Y atendimos en un año exclusivamente por consumo problemático de sustancias, es decir, por sustancias psicoactivas, 1.709 pacientes en un año. Y les diría que por sustancias psicoactivas, lunes, martes y miércoles son pocos. Estamos en un centro de suicidio con benzodiazepina que entran en esta clasificación. Si no, son casi todos jueves, viernes, sábado, el domingo flojamente. Y fíjense, el 54%, casi 1.000, fueron por alcohol. Si nosotros sumamos esos pedacitos, esas porciones, y las sumamos a los que ingresaron por otros medicamentos que no son de consumo problemático, como la aspirina, el paracetamol y el ibuprofeno, que tenemos muchas intoxicaciones por eso, entonces resulta que el 12% es por medicamentos. Por lo tanto, el 12 más el 54, el 66, casi 67 en total, por ciento de las intoxicaciones que tenemos en este hospital por consumo de sustancias son por sustancias legales. Les decía que de acá a marihuana, 32 tuvimos por marihuana. Entonces, bueno, a ver si empezamos a pensar en lo que nos está pasando con el AENCOR. Y acá, un dato más preocupante aún, vamos a hablar un poquito del tema más específico que nos convoca hoy, es la distribución por edades. Yo empecé mi tesis doctoral acá en el año 95, yo hospital en el año 91. En el 95 empecé a hacer la tesis en este tema, y ustedes saben que la mediana de pacientes la tenemos ubicada acá, 31, 35 años. Fíjense cómo en 20 años se podría ser izquierda, y hoy la mayoría, no la mayoría, sino la mediana, tenemos 349 pacientes entre 16 y 20 años. Solo en un año. Y aún peor. Miren, 61 entre 11 y 15 intoxicados, y cuando lo vemos nosotros, esta es la estadística del servicio de tóxico de guardia, pero cuando lo vemos nosotros, pasó el primer filtro, que es de los ayudantes de guardia, un cuadro de intoxicación leve por alcohol no nuestros psicólogos que faltan el ayudante de guardia. Es decir, que estos que vemos acá son intoxicados graves. ¿Sí? Bien. Es un tema importante para el tema de la donación de órganos, el tema de la determinación de las sustancias, cuáles son las sustancias, o por ahí debería ser importante el interrogatorio que le hicieran, porque el nivel de sustancias que tenemos es muy alto y el número de sustancias es muy variable. Digamos que uno normalmente lo que hace es evaluar el consumo, piensa en el consumo de alcohol, piensa en el consumo de cocaína, piensa en el consumo de marihuana, estamos en el consumo más o menos de interrogatorio. Y ustedes saben que nosotros lo que hacemos es clasificar, y hago una descripción muy breve, pero hacemos una rápida descripción de lo que son los consumos que tenemos, y tenemos sustancias estimulantes, sustancias depresoras, alucinógenas y los cannabinoides. Los cannabinoides de la marihuana la ponemos
dejamos siempre aparte, porque los cannabinoides tienen la particularidad de ser estimulantes, depresores y alucinógenos al mismo tiempo. La marihuana, ustedes saben que cuando uno toma solo las flores, tenemos fluorescencias, es donde contiene la mayor cantidad de resina, es lo que en la calle le llaman cogotro. Otros que ponen en las revistas que tienden al consumo de marihuana. De ahí, exclusivamente de ese lugar, sale el hashish, que para nosotros siempre es una sustancia de consumo en Medio Oriente, y mucho de eso lo aprendimos con una película que eso inmediatamente todos vimos, como la torturaban por dentro de una cárcel turca, alguien que consumía, que trataba de transportar hashish. El hashish hoy acá se consume y es cuando uno escucha que la gente consume flores, ¿sí? En realidad son las flores de la planta de marihuana que es eso. Y nosotros lo ponemos normalmente por fuera de la clasificación, porque la marihuana tiene efectos estimulantes, depresores y alucinógenos al mismo tiempo. Entonces lo ponemos en lugar. Pero después cuando vemos un poquito el universo de lo que tenemos dentro del grupo de las estimulantes, tenemos claramente las anfetaminas, de las cuales tenemos dos que son de uso médico todavía autorizados, y todavía las utilizan algunos médicos, normalmente mal llamados homeópatas, y que usan mucho el mastintol y la fenfluramina como anorexígenos para adelgazar. Y dentro de este grupo tenemos a la cocaína, claramente en sus dos variables, que son el clorhidrato de cocaína, siempre expirable, y durante mucho tiempo además inyectable porque es hidrosoluble, que es una forma refinada de la cocaína. Y el grupo de las cocaínas fumables, donde entra la pasta base y el paco, que son cocaínas fumables, y que claramente no son un residuo de la producción de nada, sino una sustancia en proceso producida para ser vendida como tal, como cocaína fumable. Que acá le llamamos paco o pasta base, en Brasil le llaman crack, en Colombia bazuco, en Bolivia, Perú pasta base, en Uruguay pasta base o paco como no. Así que, pero son cocaínas distintas con algunas mínimas diferencias químicas, con alguna diferencia básica en relación al crack de los norteamericanos, que la diferencia es básicamente que nosotros la producimos a partir de la pasta base del sulfato de cocaína y ellos del clorhidrato, pero no nos vamos a meter con la química, pero que en realidad terminan produciendo un efecto en los mismos órganos, distinto, más agudo, más abrupto con el paco, pero en los mismos órganos, cerebro y corazón de la cocaína, estimulante. Después tenemos el grupo de las depresoras. De las depresoras tenemos el alcohol como sustancia patrón, ¿se acuerdan cuando estudiábamos farmacología? Tenemos la droga patrón, es el alcohol. Pero junto con eso tenemos los barbitúricos, ya prácticamente nadie se da con un barbitúrico. Nadie consume barbitúrico como sustancia de abuso. Junto con esto, el benzodiazepinas, que fueron desplazadas por los barbitúricos por un consumo altísimo en nuestro país, y la asociación de alcohol con benzodiazepina altísima, con cuadros de agresividad importantes. Si ustedes tienen pacientes medicados con clonazepam, pregúntenle a algún familiar que no les cambió el carácter, van a ver que se encuentran con pacientes que se pusieron mucho más irritables, contestatarios, claramente cuando además de eso toman el ribotril, el clonazepam a la mañana y a la noche toman alcohol, se ponen mucho más agresivos todavía. Y toda esta asociación al delito que normalmente se hace con la droga, es decir, alguien que fue robó domicilio, le preguntó cuando estaban yendo, y la gente dice, estaban drogados, no se equivoca, pero la droga que está ahí normalmente no es la cocaína, ni mucho la marihuana, sino que normalmente es el alcohol por esa cosa de bebida espirituosa que tiene, que ayuda a dar valor, asociado al clonazepam, que tiene un efecto clarísimo en él, no me importa. Se pregunten cuál es la sensación que tiene alguien cuando toma el clonazepam. Y les va a decir, pero es así la definición, es abrumado, como y demás. El efecto. Y la asociación es clara de agresividad que se produce. Ambos depresores. Y nos queda otro grupo que empezó a ser un problema y que va a ser un problema para los especialistas en hemoterapia y los hematólogos, son los nefrópanos.
pero va a hacerlo porque es un problema que estamos empezando a tener y que empezaron a tener hace 4 o 5 años los norteamericanos con los medicamentos analgésicos de tipo biológico. El tramadol está empezando a ser un problema grave. Y la gente lo toma y después tiene que venir uno que me calma este tramadol, y entonces usan tramadol y realmente tuvimos que poner un programa de metadona nosotros en el servicio por la cantidad de pacientes que empezaron a llegarnos de otros hospitales dedicados para tratarlos por una dependencia de los opioides, que había desaparecido a fines de los 80, cuyo problema había sido acá la buprenorfina, ¿se acuerdan? Que se usaba mucho en oncología, se sigue usando, pero en aquel momento estaba en lista 2, hasta que pasaron a la 4 y ahí corrigió un poco la cosa. Después fue los derivados de la codeína, se eliminaron los jarabes con codeína, volvió a desaparecer y ahora volvió a aparecer con el tramadol, el dextropropoxifeno y los derivados de la codeína nuevamente. Entonces, se acabaron por ahí los depresores, nos quedan los alucinógenos, que son muchos y que son un grupo de sustancias que la gente usa en forma exclusivamente recreativa y que vinieron para quedarse. La metanfetamina como sustancia líder, a partir de la metanfetamina, el MDMA, metilendioximetanfetamina, un derivado de la metanfetamina simple de hacer, que casi en cualquier mesada, con 3 sustancias, pasan de la efedrina a la metanfetamina, es más difícil porque es una patada para los mexicanos, y volvemos a meter la metanfetamina acá y de la metanfetamina el éxtasis no es tan complicado de producir. Y realmente es una sustancia recreativa que vino para quedarse y está aumentando escandalosamente el consumo y las demandas del centro asistencial que consumió algunas sustancias llamadas de diseño, ¿sí? Porque son sustancias exclusivamente diseñadas para ser utilizadas como sustancias de abuso. Nosotros recibimos el término de síntesis, ¿sí? Para el diseño código y actividad. Y después tenemos todo un grupo, estas son las alucinógenas. Tenemos el LSD, ¿sí? Que se produce fácilmente como sustancia química artificial, no natural, sino de síntesis también, pero que en realidad el LSD de la teoría que salió del conocido por el estudio del centeno, Clarice purpúrea para los botánicos, y que en realidad es el alucinógeno por excelencia, porque actúa directamente y claramente sobre la vía serotoninérgica. Y a partir de ahí tenemos otro listado enorme, como la psilocibina, la psilocina, de los cucumelos, que los chicos bailan con la cumbia, que dice que tiene barriga, no viene de comer, que cree que cucumelo, entonces a través de ir a buscarlo, ¿sí? Y bailan con esto, y bueno, ahí tenemos 2 sustancias claras. Después tenemos el honguito de la maestra jardinera, quien cuando tuvo alguno de los chicos en el jardín de infantes no lo dibujar un hongo colorado con lunares blancos, un hongo bien alucinógeno, con 2 sustancias alucinógenas como son el mucimol y el ácido hipoténico, así que digamos que es un honguito muy tóxico, ¿sí? Aunque tuviera la hormiguita viajera y algunos de los pitufos adentro. Y tenemos varias sustancias médicas más, como la ketamina, por ejemplo, muy mal utilizada, excelente anestésico, que se utilizado en medicina veterinaria y humana, mucho en pediatría, un poco menos en adultos, pero con la aparición del propofol, pasa que volvió a utilizarse la ketamina y en buena hora porque es realmente muy noble, pero desecada en una sartén y aspirada como si fuera cocaína, produce cuadros alucinógenos muy importantes, ¿sí? Que se utilizan aún hoy mucho. Y además tenemos todo otro grupo que son los solventes volátiles. Solventes volátiles que se utilizan mucho. ¿Quién alguna vez no vio a alguien destapar un marcador? No, de esto que es burro. Y que cuando lo utiliza siente así como un olor y que no le gusta, pero vuelve a oler siempre, ¿no? Como si fuera un funcionario de este país,
un segundo nariletazo todo el mundo le pega al marcador, o al liquid paper, ¿sí? O al corrector, o al quita esmalte de uñas, o mira que mucha gente le logra nafta mucho, no le gusta, pero también. Una segunda vez para confirmar que no me gusta, pero ¿no? Y después tenemos unos frasquitos que se venden en los sex shops que se llaman poppers, que son muy conocidos y muy difundidos y de venta a nosotros prohibida, pero con Estados Unidos de venta libre, digamos que acá lo venden en los sex shops, y que es en realidad nitrito de amido, porque para los toxicólogos es el primer antídoto que se utiliza para la intoxicación por cianuro, ¿sí? Nitrito de amido, popper, es un solvente que volatiliza fácilmente a temperatura ambiente, que se lo huele, produce un cuadro de mucha euforia, produce, porque es un vasodilatador, produce una vasodilatación y de ahí la euforia que dura 10-15 minutos. Como es un vasodilatador, algunos caballeros, es una manito previa a la aparición del sildenafil le graba, y lo que es peor, se lo vende como la sustancia del amor, y en Córdoba venden el combo del amor, que llamaban el frasquito de popper junto con un sildenafil. Y ustedes deben recordar que si el sildenafil tiene una contraindicación son los nitritos y los nitratos. Pero en Córdoba lo vendían juntos, ¿no? Otra cosa que nos tratamos de ahí. Y dentro del grupo de los alucinógenos también tenemos todos los pegamentos, los hidrocarburos aromáticos, tolueno, xileno, benceno, ¿sí? Están en todos los pegamentos, no está solo en el oxirramo. Está en la gotita, en el oxidil, de los oxicol, están todos los pegadores. Están las gomas lacas, están las pinturas de acrílico. Es decir, que tenemos alucinógenos todo el tiempo. ¿Qué quiero decirles con esto? Y no quiero hostigarlos de sustancias, pero estas son las sustancias con las que viene la gente a donar sangre. Y entonces, la pregunta es, nosotros le vamos a hacer determinación de sustancias a una persona para ver si puede donar sangre. Entonces, bueno, tenemos estas ventanas donde da positivo, y entonces uno ve la cocaína, uno sabe que dependiendo de su consumo esporádico durante 24 o 48 horas, las tiritas reactivas, con las que normalmente hacemos las determinaciones en un laboratorio, nos van a dar positivo porque lo que determinan es la benzoína y guanina, que es lo que buscamos en orina y encontramos. Si es un consumidor repetido de cocaína, vamos a encontrar benzoína y guanina hasta una semana después. Si alguien consume marihuana y consumió ocasionalmente, porque vieron que lo que se suele pasar a casi todos los chicos, pobres, van a algún cumpleaños siempre que un par de 18 que están fumando y uno no le quedó para que oler el humo, que es lo que uno consume a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces hacemos las segundas determinaciones a los pilotos de las aerolíneas comerciales. Y todos los que vienen con cocaína siempre porque tuvieron a alguien al lado que les fumó. Siempre tienen amigos drogones, ¿no? Pero incluso este término obviamente peyorativamente, porque ese es el término que suelen utilizar. Y la verdad es que si bien el fumar pasivamente marihuana puede provocar una reacción positiva, hay que estar un rato al lado de fumar marihuana, ¿no? No es un ratito solamente. Ahora, cuando uno fuma aisladamente un porro de marihuana, es probable que le dé por 24 a 72 horas positivo la determinación de los cannabinoides en orina. Pero cuando alguien fuma sostenidamente, aunque sea sostenidamente marihuana, como la marihuana, los cannabinoides se adhieren a los adipocitos, vamos a tener marihuana para rato. Entonces, para rato, pero no para 5 días después de consumir. Entonces, por ahí la gente presente, como sabe que va a hacer un control en algún lado, sea laboral, sea cuando va a donar sangre, o sea de donde fuere, deja de consumir por ahí 2 días antes, perdió tiempo, porque por el principio ya va figurándole positivo y no fuera permanente. Ahora, todo el resto de las sustancias, sacando el éxtasis, que también podemos encontrarlo hasta 48 horas en orina, todo el resto de las sustancias se nos escaparon y en realidad la pregunta es, bueno, a ver, ¿cuánto es? Entonces
bueno, estuve buscando y leyendo un poco sobre qué era lo aceptable. Entonces me encontré con que si eran consumidores endovenosos, entra dentro de los grandes factores de riesgo, ¿no? Sexo hombre con hombre, adicciones endovenosas, sexo más de, no sé si más de 3 contactos en el año, y bueno, digamos que esto es bien conocido para ustedes. Ahora, cuando consume en forma inhalatoria era si le daba positivo. La verdad que yo no tenía claro que se le hiciera de rutina y en todos lados la determinación de sustancia, pero parece que hay unos cuantos que sí lo hacen. No es obligatorio hacerlo, pero entiendo que hay unos cuantos que hacen determinación. Y entonces descartan si le da positivo, por ejemplo, cocaína en orina. Y la verdad que dé cocaína porque en sangre no se determina. Se puede determinar benzodiazepina, se puede determinar marihuana, y la cocaína no se hace en sangre con carne, ninguna de las cosas en sangre con cocaína. Con lo que normalmente lo que se hace es la tirita reactiva. Y entonces, algunos hablan de que se debería descartar si dio positivo marihuana o refiere un consumo en las últimas 24 horas. La verdad que mucho sentido no tiene, porque si lo que estamos haciendo es pensar que el metabolismo puede tener algún nivel de actividad para la persona receptora, la verdad que no, el metabolismo no es activo porque es un metabolito doblemente por lo menos metabolizado, así que esa actividad prácticamente no tiene ninguna. La benzoilconina, ustedes saben que la cocaína es una vida media muy corta. La cocaína es una vida media de alrededor de 1 hora, 1 hora y media, y se la asoció con alcohol que demora mucho más porque se produce otro metabolito que se llama cocainileno, que es activo y que tiene una vida media más prolongada. Pero si no dura 1 hora, 1 hora y media, porque se degrada en la pseudocolinesterosa plasmática, en la butirylcolinesterosa como le quieran llamar, la degrada rápidamente. Por lo tanto, lo que vamos a encontrar, incluso que hicieron una determinación en sangre 6 horas después, ya no es activo y es metabolito de la cocaína, que es o norcocaína o benzoilconina, que es la misma que aparece en orina. En sangre tenemos un poco de norcocaína también. El resto de las sustancias que mencionamos, y que a mí me preocuparía un poco más, son los opioides. Sobre todo porque el opioide, en algunos casos tiene una vida media larga, tiene una dependencia y además pueden ser activos, pero no va a poner en riesgo en ningún caso al receptor. Es decir, podría ocurrir, que se puede ocurrir al lado de que hiciera una depresión respiratoria, una depresión de conciencia, que por supuesto no va a ocurrir para el receptor. Por lo tanto, tampoco tendría sentido por ese lado. Entonces me parece que con los controles que habitualmente se hacen, con los factores de riesgo que se hacen, la verdad que el consumo de sustancias no debería ser un factor a incidir demasiado. Y además volvemos a lo que vimos inicialmente y volvemos a este concepto de, bueno, si nosotros ubicamos al consumidor de sustancias dentro del grupo de alto riesgo, bueno, a ver, hay un porcentaje importante del consumidor de sustancias que cuando pierde el control hace cualquier cosa. Esto lo vemos claramente con los adolescentes. Cuando uno escucha que un adolescente tuvo sexo con 4 compañeros de colegio dentro de un boliche, pero que además no se acuerda de cuáles fueron los 4, hablamos de el nivel de intoxicación que presentaba, probablemente presentaban los 5 en el momento del delito, del hecho violento. ¿Sí? Por lo tanto, estamos en problemas con lo que es vamos a estar en problemas más grandes si empezamos a hablar un poquito con el tema de los que consumen. A mí me parece que no debería ser algo a tener en cuenta, excepto claramente el consumo endovenoso. Porque el consumo endovenoso y con riesgo me parece claro, indiscutido, y a ver, yo he tenido muchos pacientes acá, cuando teníamos muchos pacientes endovenosos, teníamos muchos pacientes que en su vida habían compartido una jeringa o una aguja.
y tuvimos de nosotros. Recuerdo claramente, pero mire, me puedo acordar de la cara de paciente, yo por haber venido hace un poco, estaba trabajando acá, y me dijo, tengo porque estoy seguro que me contagié el bicho, ¿no? Con esa expresión. Y digo, ¿por qué estás tan seguro? Dice, bueno, porque nosotros hacemos ruedas de hermandad. La rueda de hermandad implicaba que todo uno donaba un poquito de sangre, disolvían en esta sangre la cocaína y se inyectaba un poquito de cada una de estas sangre con el contenido de cocaína. Dice, bueno, y anoche dice, le tocaba a Juancito que cantaron, dice, pero no íbamos a despreciar, ¿no? Así que donó Juancito, todo el mundo se inyectó un poquito de cocaína, claramente terminó con un VIH positivo en poquitos días, el seguimiento acá. Así que, digamos que el riesgo de la gente que se inyecta, por lo menos, realmente cuidado. Ahora, en algún momento también se habló, ustedes saben que hay una incidencia un poco más alta de la hepatitis con los consumidores de sustancias. En algún caso, en realidad está probado, es una de las cosas que se describe, es por la lesión que se produce en el momento de la aspiración de cocaína y porque comparten los átomos, comparten el elemento utilizado para la aspiración. Y bueno, la verdad es que hay algunas teorías acerca de en qué momento se produce el contagio, pero tampoco está totalmente demostrado. Hay algo de hepatitis B y de hepatitis C también ahí. Pero bueno, entonces, pero seguiría quedando dentro de los años. Para el resto de las sustancias, sean alucinógenas de uso recreativo como el éxtasis, o como cualquiera de las cosas que mencioné, el ciclo de floripondio, el consumo de cucumelo, el consumo de popper, o el consumo de éxtasis o la metanfetamina, la verdad que es poco lo que se podría encontrar, excepto que la metanfetamina puede ser positivo como anfetamina en el caso de la. Pero no me parece mucho más en realidad el texto de la razón. ¿Alguna, por favor? El universo de los consumidores de sustancias psicoactivas, uno en las entrevistas, nosotros tenemos por la norma un requerimiento para la cocaína de un año. Ha consumido por un año, de un año, se requiere la donación por 12 meses. Ahora tenemos. De forma inhalatoria. La otra se divide determinadamente, la endovenosa. Sí, en general, mi experiencia yo no he tenido más que inhalatoria. Muchos nos confiesan o realmente entran en una confianza con el entrevistador y dicen que son consumidores pero no habituales, sino que no para mi cumpleaños se consumo o para la fiesta consumir. Ajustadores, es lo que yo te decía. Claro. Uno cómo tiene que tomar eso, porque nosotros en la entrevista en realidad es simplemente una entrevista de acercamiento para encontrar factores de riesgo. Uno cómo debe tomar en ese universo de gente que nos dice que creemos que no son habituales. Miren, en mi experiencia, los consumidores de sustancias siempre algo de algunas cositas cercanas. Cuando alguien dice yo consumo 2 veces al año, pueden perfil. Sí. Pero de todas maneras, de acuerdo a lo que usted explicó, me parece que nosotros podríamos inferir que no tendríamos que obligatoriamente diferirlo, porque primero que no implica riesgo para el receptor, y segundo que está tan bajo el metabolismo que puede llegar a transmitir que. Entonces la otra pregunta sería, ¿qué es lo que hace que el cocainómano constituya una persona de riesgo como donante de sangre? Un prejuicio. Básicamente un prejuicio, porque uno presupone que la gente que consume sustancias que le hacen alterar el nivel de conciencia comete situaciones de riesgo donde no se cuida. Pero que esto lo vemos
en el que toma vino en el restaurante, se sube al auto y maneja. Imagínense si no lo vamos a encontrar con el que consume cocaína, que produce alteración de esta conciencia, bueno, no sé si tanto como un cuadro de realidad grave, como un cuadro de realidad por encima de 2 gramos, por ejemplo, el cuadro es importante. Bueno, tenemos gente que toca otro auto y dice que no nada, ¿no? Entonces, es lo habitual que uno escucha, pero los niveles de conciencia alterados se dan con cualquiera de estas sustancias y entonces la gente se cuida poco. Nosotros en algún momento, hace muchos años, habíamos hecho un pequeño estudio, no por un estudio, fue nos agarrado los pelos como se manejó en ese momento, pero que a modo de divulgación se lo puedo tirar, que era cuánta gente usaba preservativos habiendo consumido sustancias, y la verdad que no todas las consumió nadie. En cambio, esa misma persona, cuando no había consumido sustancias, usaba preservativos. Entonces, el nivel de alerta baja mucho simplemente por cualquier sustancia, con la marihuana, con la cocaína, con el alcohol. Entonces, yo creo que es eso a lo que uno le presta atención, pero la verdad que si alguien le dice yo he consumido veces en el último año cocaína, descartarlo como ganador, como antes, ¿no? Como antes. A mí lo que me preocupa es esa campana que tenés ahí, porque son nuestros donantes, es el grupo etario de donantes de sangre. Si yo hago entre 16 y 65 años, están nuestros donantes de sangre, el grupo etario nosotros nos habilitamos para estar. Y exactamente toda la campana tenemos acá. Por eso te digo, en realidad las normas nuestras son claras en relación con el consumo de drogas ilegales en todo el norte. Esa población está distribuida en forma indefinida para la humanidad. Ilegal morfina, ¿no? Para nosotros es ilegal. Y esa es una pregunta que te quiero decir, ¿qué pasa con la morfina? No, la morfina es una sustancia claramente legal. El morfinómano normalmente es un tipo de persona muy ligado a la salud. Normalmente la mayor parte de ellos son médicos, enfermeros o obstétricas. Y dentro de los médicos, la población mayoritaria es terapia neonatal intensiva. Y el problema es grave. Vemos muchas veces en poblaciones, pero es una sustancia legal. Es cierto que el morfinómano rara vez comparte heroína, pero volvemos a eso, ¿no? Sobre todo porque es una gente de salud, así que esto lo tiene que cuida mucho de ese efecto. Pero el problema es lo mismo, ¿qué hizo bajo los efectos? Claro, para nosotros es un disparador. Si es una persona que está consumiendo marihuana o cocaína, yo en general, o que consume, inclusive también para cuando consume una droga legal, es decir, me interesa más por qué lo consume, y después bajo el efecto de una alucinación, ¿qué pasa bajo el efecto de la alucinación? ¿Qué hizo con? Porque nos pasa muchas veces, usted consume cocaína, sí, yo consumo los fines de semana, mirando televisión con mi esposa, me ha pasado muchas veces, no tengo ningún problema. Ahora, después viene digamos, no tengo problema de pedir al que consume el fin de semana eventualmente como un gusto, digamos, pero si vos seguís preguntando, a ver, si junto con la esposa se asocia el del departamento de arriba, el departamento de abajo, el del portero del edificio, ya pasó a otra escala de valores en la cual yo tengo mi experiencia. Hay asociación al consumo aparentemente normal de marihuana, tengo otras situaciones de riesgo. Y es lo que yo tengo que buscar, es el disparador. El problema que tenemos acá, este grupo, estos dos grupos, son los bien mayoritarios, donde vimos 370 personas, sobre el contenido por gran cantidad de alcohol. Donde bajo los efectos del alcohol, insisto, con el caso del boliche, indica como en el colegio, alcohol, los países dicen no consume nada ilegal, no se tomaron alcohol, probablemente vodka con estilo con Red Bull, probablemente Fernet, quizás alguna pastillita,
Sí, por ahí pueden haber consumido con un clonazepam, porque les encanta mejor para ver cómo pega, y además porque cuando algunos descubrieron que con un clonazepam, solo un podcast, antes de haber tomado 4, sale mucho más barato y además consiguen rápido el clonazepam, y entonces están como quieren toman mucho. Y entonces hacen barbaridades y resulta que van a donar alguna sangre, y ese, cuando ustedes le pregunten, le van a decir que nunca, que alguna vez puede decir que desde aquí alguna borrachera, porque no está incorporado en nuestra sociedad la borrachera, que es una borrachera, y de 20 años uno habrá tenido en esta época. Hay alguna pregunta del mismo. A ver si otra cosa que me hacer en lo personal, no sé si ocurrió a ustedes que te dicen, bueno, tiene una persona de 30, 35 años que dice, no, yo hoy no consumo cocaína, he consumido en mi adolescencia o hasta hace 2 o 3 años. Y mi pregunta es, ¿qué tanta gente es recuperada del consumo de cocaína? Está bueno. El problema es que uno tiene que ver desde dónde parte la recuperación. Cuando nosotros volvíamos al slide del uso, abuso y dependencia y decíamos que solo el 3 al 5% son dependientes, ese porcentaje tiene un casi 80, el 78% de fracaso y de reincidencia. Estamos hablando del 2 del 3. Ese matrimonio que consume sexo al fin de que consume cocaína el fin de semana, que tenemos ese matrimonio que consume cocaína está dentro del uso. Ese matrimonio nunca va a ser considerado para sí mismo ni enfermo ni con necesidad de recuperarse. Entonces, el fracaso es muy alto de que fue dependiente, de que anduvo retirado cuando uno ve que hizo tratamiento en 4 lugares distintos. Y ese tiene cada vez menos posibilidades de recuperarse. Ahora, el que nunca salió del uso al abuso, o el que nunca salió del abuso, ¿sí? El que de vez en cuando se emborracha, el que de vez en cuando... Yo les puedo asegurar que yo he visto en consultorio mucha gente de niveles muy altos, empresariales, políticos, que uno podría curarse fruta en la calle y jamás pensaría, o lo ve por televisión y jamás pensaría que a veces tiene un estado que uno puede creer. Entonces, pero bueno, eso es el 95% del universo de consumidores. Ese es el 95%. El que uno ve es como el alcohólico. ¿Cuántas personas ustedes conocen que toman vino, que toman champán o que toman de vez en cuando un whisky o un fermentito? Muchísimos. ¿Y a cuántos alcohólicos conocen? Estoy seguro que alcohólicos muy pocos conocen. Sin embargo, uno conoce mucho de buen tomar. Y conoce mucho que solamente el vino de la comida, un poquitito aquí. Entonces, bueno, con las demás sustancias pasa lo mismo. Probablemente esto no pase con el Paco. El Paco, porque la particularidad del Paco hace que pase del primer consumo a la dependencia muy rápidamente. Pero con la marihuana es una cosa de todos los días. Con la cocaína es algo muy frecuente. Pero yo les puedo asegurar que conozco muchas personas cuya mujer no sabe que consume cocaína. Y consume cocaína casi todos los días. Y nosotros como entrevistadores lo vamos a conocer bien. Por eso mismo, escúchame, alguien que está dispuesto a negarle hasta su propia esposa y lo maneja de manera tal que lo oculta, imagínense que no va a ir en una entrevista de argentino con cocaína. Pero tú va a dar vuelta y va a dar vuelta para ver si le van a hacer el chequeo, porque bueno, en el caso de ustedes, no valemos solamente por la entrevista, no hacemos ningún tipo de control. Yo creo que si nosotros hiciéramos esa control y vos decís con la tirita de orina, tendríamos un 70% bastante. ¿Vieron la encuesta que teníamos de país? Una pregunta que queda dando vueltas y que en realidad para la donación de sangre evidentemente no es que la droga en forma puntual la que puede hacer. ¿Tenemos algún parámetro para
para tomar, como para ver el estado de conciencia y saber si alguien está, o solamente dependemos de la buena voluntad, o hay drogas que le hacen perder totalmente el estado de conciencia, donde no saben qué hicieron en situaciones de riesgo, estoy hablando. No, bueno, que se hace perder totalmente la situación de incorrectable de conciencia. Miren, puedo citar, hoy hablábamos casualmente de tres estudios, pero con el artículo gracioso con este grupo de científicos, que es un grupo de científicos muy violas, todos muy pobres, todos investigadores que se llaman el gato y la caja, y que están en un grupo muy viola. Bueno, entendían que escribieron un artículo sobre la burundanga. Y la burundanga, que normalmente la gente cree que alguien puede rozarlo arriba de un colectivo o tocarlo, y bueno, no existe una sustancia por el simple roce o contacto que se requiere de una biodisponibilidad para generar un efecto que no genera ni un roce ni el contacto simplemente con otra persona. Pero claramente es una de las sustancias que genera situaciones complejas, normalmente para los caballeros, por esta cosa de las viudas negras, que son estas señoritas con algunos atributos llamativos y que llaman la atención de un caballero, tratar de ser lo más elegante posible, y que van a tomar algo, un café o una cerveza, y que el caballero se distrae con alguna característica de la señorita aprovecha para poner un poquito de burundanga. La burundanga es la popolamina viene cortita porque la usan los oftalmólogos y vienen la bucapina expuesta, así que digamos que no estamos hablando de nada raro, la hiocinta y oceamina, así que es conocida. Y las señoritas estas suelen ponerlo en el café o en la cerveza, 25 a 30 minutos después es cuando empieza el efecto, es el momento de que empieza a estar sintiendo más tranquilo, y bueno, lo que suele ocurrir después es bastante traumático. Primero porque genera amnesia de forma efectiva, podría decir. Y por lo tanto, el caballero no se acuerda ni cómo llegó, ni quién lo llevó a este lugar. Y normalmente lo que suele ocurrir es que si quedó algún rastro de ella, alguna identificación, o quedó el teléfono, a la que suelen llamar es a la esposa, ¿no? Entonces lo encuentra en una situación complicada, en un lugar complicado, y él diciendo no sé cómo llegué acá, así que poco creíble, pero bueno, eso es típico de la burundanga, por ejemplo, que es algo que se utiliza, y nosotros hemos tenido lamentablemente unos casos fatales de burundanga hace mucho tiempo, que lo usaban más por anestesia. Pero después, bueno, lo que la gente hace bajo los efectos del LSD, de las cepas, es absolutamente incierto. Hemos tenido muchos pacientes graves que vienen acá con cuadros de delirio total y con cuadros de brotes psicóticos por tóxicos. Pasado el efecto de la sustancia, no pasa nada. Tuvimos el otro día un chiquito que hizo una leche de marihuana. Pusieron con amiguitos, tenían una planta de marihuana, pusieron leche, la marihuana, poco de marihuana dentro de leche, hicieron hervir la leche, se tomaron la leche de marihuana, y uno de ellos vino con un cuadro de delirio, pero grave, Y los padres también convencieron que es un brote, y la verdad que es un brote, pero tóxico, ¿no? Bueno, una semana después, cuando logramos que se clave toda esa marihuana, de vuelta normal que nos dijo que era porque en este caso absolutamente se acordaba que habían hecho y cómo le había pegado. Los cuadros de psicosis tóxica del delirio agitado de la cocaína, por ejemplo, en el caso mediático habido de un hospital de alguien poniendo como casi desnudo, el cuadro fatal posterior. Son cuadros evidentes que producen la cocaína, que no en todos los casos termina en forma fatal, en muchos casos, en ese estado, ¿sí? Una vez que pasó, la persona vuelve a su normalidad, y la verdad que lo que pasó bajo los efectos de la sustancia, la verdad que solamente lo pueden decidir en el servicio, eso no tiene requisito alguno. Alguna cosita, la distribución poblacional esa, por sexo, servicio similar. No, por sexo no la tengo acá, por sexo, pero
cuando uno divide de los 25 para abajo, podría decir que 50 y 50. Ahora, a medida que va aumentando la edad, se hace una patología más de varones, excepto con los medicamentos. Las mujeres consumen más medicamentos. Igualmente, no tiene nada que ver con lo que veía hace 20 años yo haciendo este trabajo.